Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Saludamos a los distinguidos amigos que están en sintonía con Radio Amanecer. En esta ocasión vamos a hacer la introducción de la lección número 2 del trimestre. Este trimestre que recién inicia, la vida y el testimonio cristianos, en un estudio que estamos realizando de las 2 cartas del apóstol Pablo, dirigida a la comunidad de Corinto. Primera y segunda de Corintios es el estudio que estamos realizando de los diferentes temas que tienen estas cartas. Ya iniciamos la lección número 2, cuyo título es El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es el tema que estaremos abordando en la presente semana con un pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento en 1 Corintios capítulo 1, verso 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Así, con este título, el mensaje de la cruz, saludamos al pastor Ángel Dayan de la Cruz, Machuca. Ángel Dayan de la Cruz, Machuca. Pastor, ¿usted ve por qué es importante su apellido? Claro. Sí. El primero. No, porque es de la cruz. Ángel Dayan de la Cruz, y nosotros ahora vamos a estudiar, ¿qué cosa? El mensaje de la cruz. Bueno, muchas bendiciones, pastor. Qué bueno. Igualmente para usted, mi querido pastor y amigo. Creo que es importante mantenerlo, puesto que nos mantiene en conexión necesariamente con la cruz de Jesús. Así que la cruz de Cristo para nosotros debe ser atractiva por el sacrificio que hizo en nuestro lugar. Esa fase sustitutiva del plan de salvación es muy conveniente compartirla con los demás. Y es parte de lo que queremos en el inicio de esta lección número 2, compartir con cada uno de ustedes. Así que nos sentimos en comodidad ahora y les invitamos a ustedes también a que hagan lo mismo, estar bien cómodos, preparados con sus Biblias, sus guías de estudios, así como cualquier otra cosa que puedan usar para que podamos compartir y crecer en el estudio de la palabra de Dios. Así que, ¿cómo estás? En reverencia, inclinamos nuestras cabezas y oramos. Amante Padre y Dios de bondad, en este momento nos sentimos complacidos por el privilegio, por el honor de reunirnos para estudiar tu palabra. Y es lo que queremos y es lo que necesitamos. Que nos des cada día la valentía, la capacidad para elegir y decidir convenientemente estudiar tu palabra, invitar a otros para que hagan lo mismo, para que hagan lo propio. Gracias por este momento, Señor. Pedimos tu sabiduría, el entendimiento del Espíritu Santo, para que lo que podamos analizar sea realmente lo que conviene y lo que nos enseña tu palabra. Gracias por escucharnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, el mensaje de la cruz. Sería importante ubicarnos dentro del contexto histórico de este pasaje de la Biblia. 1 Corintios 1:18 es uno de los pilares del Nuevo Testamento y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Este texto se divide o tiende a dividir a la humanidad en 2 grupos interesantes según su reacción ante el Evangelio: los que ven el sacrificio de Jesús como un absurdo y los que experimentan como máxima manifestación de la fuerza divina. En el contexto histórico y cultural hay que recordar, para entender por qué el apóstol Pablo habla de esa manera, los judíos esperaban a un Mesías rey, un conquistador militar victorioso que los librara del imperio romano.
La idea de un Salvador ejecutado en una cruz de forma humillante era un tropiezo teológico inaceptable para ellos, y para los griegos o gentiles, el mundo greco-romano valoraba mucho el intelecto, la filosofía y la retórica sutil. Que la salvación de Cosmos dependiera de un carpintero judío crucificado en una provincia lejana les parecía una soberana estupidez, y por eso el apóstol Pablo pues se manifiesta de esa manera en relación a lo que es la cruz. Sin duda alguna, Pastor Scroggins y hermanos, el mensaje del sacrificio de Cristo en la cruz era totalmente contrario al sentimiento que se podía tener en la época que Pablo predicó en la ciudad de Corinto. Esta primera carta a los Corintios, específicamente dedicada a la iglesia, el apóstol destaca la naturaleza contracultural del mensaje cristiano de la cruz. Ya como usted bien explicaba, eso no se podía entender. ¿Cómo es que la cruz para ellos, que significa muerte cruel, significa castigo severo, una vergüenza absoluta para la mayoría de las personas del mundo greco-romano de entonces, ahí en el contexto del primer siglo después de Cristo? Sin embargo, contrariamente, el pensamiento popular de la época le enseñó que el evangelio de Jesucristo es poder de Dios para quienes lo aceptan, según lo vemos ahí en el capítulo 1, versículo 18 de la primera carta a los Corintios. O sea que la lección que vamos a estudiar esta semana, específicamente centrada en el capítulo 1, los versículos 17 al 31, nos va a ofrecer una variedad de temas que tienen que ver con presentar el mensaje de la cruz, es decir, el sacrificio de Jesús como una respuesta sorprendente y global de parte de Dios para que se resuelva el problema del pecado, y que también es el fundamento del evangelio predicado por Pablo a los demás en este tiempo de este mundo con una cosmovisión muy diferente y radical a lo que Pablo venía a presentar, con un método diferente a lo que usó en Atenas, pastor, que era lo que analizábamos en la lección pasada directamente. Ver esta estrategia y el resultado, solamente nos queda decir, oye, gloria a Dios, porque realmente Dios es el centro de todo lo que Él dice a todos, a los que Él llama, como Él mismo le dijo. Recuerden lo que estudiamos: tengo mucho pueblo aquí, yo estoy contigo, nadie te va a hacer daño, no calles, sigue hablando. Y vimos lo que sucedió a consecuencia de que el apóstol Pablo se mantuvo y recobró ánimo, y Dios mismo lo fortaleció y lo acompañó junto a sus compañeros Aquila y Priscila. ¿Por qué el mensaje de la cruz fue tan impactante en estas dos comunidades? Seguimos en esa misma dirección. Recuerde que ¿a quiénes llevaban a la cruz? A los romanos, ladrones, a aquellos delincuentes. Un ciudadano romano no era llevado allí a la cruz. No. Eran especialmente delincuentes y personas que debían sufrir en forma indecible castigo y entonces el mismo Señor Jesucristo, junto con dos ladrones, los llevan allí a la cruz, que los mismos judíos piden que Jesús sea llevado, muriera en una cruz. Repetimos, los delincuentes, los romanos lo llevaban, y para los judíos, cuando exigían que una persona fuera un madero, una cruz, era porque ellos decían, Pastor Machuque, amigos oyentes, que una persona que moría en una cruz era una persona que moría fuera de la gracia de Dios y que no tenía perdón ni en esa era ni en la venidera. Claro. Yo le pregunto. Maldito es todo aquel que era colgado del madero y por eso era que querían darle ese tipo de muerte. En el Antiguo Testamento eso era lo que decía. Claro. Entonces, ellos muy sabiamente entendían que Jesús era un impostor, que era un blasfemo, y yo le pregunto, ¿cuál era la muerte que le esperaba a una persona por blasfemia? O apedreamiento. Entonces, ¿por qué piden una cruz? Bueno, para garantizar que no se levante ni en este tiempo ni en la resurrección, porque ya la misma concepción, que es lo que se entendía de este tipo de muerte, era un tipo de garantía para ellos en su entendimiento. ¿Cuál era la evidencia del apostolado en aquel entonces? ¿Qué era lo que predicaban aquellos que estuvieron de cerca con Jesús, que lo miraron todo, y luego de la conversión verdadera de ellos,
¿A qué se dedicaron a predicar? A Cristo y este crucificado, acerca de la obra que hizo, cómo también transformó, resucitó y prometió que vendría por segunda vez para poder restaurar y evitar y eliminar el pecado de por sí. Y el tema principal de Pablo fue ese. Claro. Entonces, ¿cómo tú le vas a predicar ahora a un judío que piensa que ese fue un maldito de Dios porque murió en una cruz? Ahora tú le dices a un judío, mira, a ese que ustedes crucificaron, ese es Dios. ¿Lo consideran eso? Es una locura. Sí, no cabía en la mente de un judío aceptar ese mensaje, y como ya hemos dicho, o sea, para un gentil consideraban eso como estúpido. Entonces el apóstol Pablo tenía un reto grande. Un reto, y los seguidores de Cristo en aquel entonces, que el mensaje central era precisamente el mensaje de la cruz. Noten ustedes que ciertamente para nosotros, los que vivimos en un contexto occidental o cristiano, nos cuesta entender que, bueno, este rechazo, porque crecimos viendo un mundo con iglesias, con cruces, así como otros espacios públicos que para nosotros la cruz, en este tipo de enseñanza que recibimos por formación de casa, por formación cristiana para estos pueblos que fueron desarrollados, fueron poblados, fueron establecidos en base a un contexto cristiano, para nosotros es muy similar y ennoblecedor. Es un honor. Pero cuando analizamos profundamente la sociedad de entonces, nos damos cuenta que el desafío grande que tenía no era cualquier cosa. Ahora, recuerden que fue Dios quien lo llamó. Recuerden que fue Dios quien dio al apóstol Pablo la motivación, el apoyo para que esto, según las motivaciones que tenían los judíos, era que este hombre se fuera, porque este hombre es loco. ¿Cómo este hombre viene a predicar y a presentarnos a un Cristo que fue crucificado, como usted bien decía? Pero ahora, con el respaldo del Espíritu Santo, con un cambio de estrategia, con una dedicación y una concentración, como el apóstol Pablo dijo, no, me propuse presentar no otra cosa, sino el mensaje de la cruz. Porque, como bien señala el versículo 18, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Ahí hay 3 detalles importantes, y me voy a apoyar mucho en lo que usted te estaba diciendo al principio. En una sociedad moderna, una cadena con una cruz aquí en el pecho es muy bonito. Un amuleto de protección. Pero se ve bonito dentro de lo que podría considerarse como una prenda de vestir. Y eso está a la moda, la gente una cadenita y una cruz ahí. Porque les recuerda quizás una maravillosa historia de amor. Pero el contexto de la cruz real, ya nosotros hemos marcado en eso, no se está refiriendo solamente a lo que es una estructura de metal o de madera. No. Es el mensaje central del Evangelio. Dios se hizo hombre, tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados para darnos vida. ¿Y qué clase de muerte? La muerte de una cruz, que eso era terrible. Desde la vergüenza, por ejemplo, para un judío que lo llevaban a una cruz. Señores, no había una cosa más vergonzosa para un judío que mostrar los genitales. Y el mismo Señor Jesucristo lo llevaron a la cruz y fue totalmente desnudo. Ellen White dice que para evitar su vergüenza, una nube le cubrió para que no vieran su cuerpo desnudo, aparte de los latigazos que le dieron y todas esas cosas, porque era algo aberrante morir en una cruz. Entonces Jesús llevó esa cruz por nosotros, y es lo que el apóstol Pablo está predicando cuando habla acerca de la cruz. No es la parte bella, estética que nosotros proyectamos en una iglesia, que cuando tú llegas a una iglesia, una impresionante cruz ahí para recibirte. Y cuando estamos hablando de locura para los que se pierden, quienes confiaban únicamente en su propio intelecto, la lógica humana, los méritos propios, desprecian, señores, ese mensaje. Les parece ridículo que la muerte de alguien en hace 2000 años tenga poder hoy, y su orgullo le impide aceptar sencillamente esta gran realidad. Por lo tanto,
Cuando nosotros hablamos, pero para los que se salvan, es poder de Dios. Para nosotros los creyentes, la cruz no es simplemente un símbolo, no es eso, sino un elemento de victoria absoluta. Es el poder que rompe las cadenas del pecado y transforma los corazones caídos y los restaura esa relación con el Creador. Sin duda alguna, la cruz, podríamos preguntarnos, ¿es una locura o un camino de regreso a casa? Es una pregunta que nos debe llevar a reflexionar, porque ciertamente la cruz se convierte en un obstáculo o una locura para quienes oyen hablar de ella sin abrazar a aquel que fue crucificado en ella. Es decir, Jesucristo murió en la cruz para ofrecer al mundo realmente perdón, una gracia transformadora, así como un camino de regreso que nos permite aceptar la salvación que es propuesta por Dios, debido a que la creación cayó en pecado, se apartó, rechazó a Dios. La cruz se constituye en nuestro puente de reconciliación, uniendo dos puntos que antes estaban separados. ¿Por qué? Por el pecado, por la destrucción. En nuestra naturaleza pecaminosa, naturalmente lo hacemos. Sin embargo, vemos este mensaje. Otro punto focal importante a tomar en cuenta en esta lección es también la verdadera sabiduría. Es un tema clave, es un tema puntual que Pablo presenta en este contexto también. Noten ustedes que para los griegos la sabiduría era un elemento muy importante en su pensamiento, en su análisis, y un tema principal que en distintas escuelas filosóficas era debatido: el amor al conocimiento, filosofía, el amor a la sabiduría, esa entrega, esa dedicación que naturalmente ya por estudio, por motivación, por el centro, por la importancia que se le daba a estos grandes hombres que manejaban con elocuencia, tenían sus discípulos que le seguían. O sea, el amor al conocimiento era algo clave de entonces. El apóstol Pablo usó el término que contrasta mucho con el uso de la filosofía griega y está directamente conectado con la comprensión de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Es que la verdadera sabiduría para Pablo era un hombre que debatía con cualquiera. Un hombre muy preparado. Pablo, en términos del conocimiento, era, él mismo dice, yo era fariseo entre los fariseos. Era un hombre filósofo. Todo eso es basura para ganar a Cristo. Amén. Porque el mensaje real, verdadero, para el apóstol Pablo fue conocer profundamente a Cristo Jesús. Y por eso, pastor y amigos oyentes, hay una gran paradoja aquí en lo que Pablo está enseñando. Pablo nos enseña que Dios opera, señores, al revés del orgullo humano. Así es. Lo que el mundo etiqueta como débil o insensato es la gran estrategia más brillante que Dios usa para salvar a la humanidad. La cruz expone la incapacidad de la sabiduría humana para alcanzar lo que es el favor divino y nivela el terreno. La salvación no es para el más inteligente. La salvación no es para aquel que puede dominar 5, 6 idiomas o puede citar de memoria muchos textos teológicos y quizás muchos pasajes de la Biblia. La salvación es para aquellos que por la fe creen que Jesús murió, que Jesús resucitó y que Jesús hoy intercede por nosotros en el reino de los cielos. Eso es lo que Pablo en este sentido está tratando de enseñar a la gente, y qué bueno que se escribió de esa manera y que nosotros hoy podemos tener el conocimiento teórico de lo que eso significa, pero no es suficiente la parte teórica. Siempre he dicho, Pastor Machuca y amigos oyentes, que eso es muy interesante, muy bueno. Eso impresiona mucho cuando usted ve un gran maestro que puede citar tantos textos, pero quizás si hacemos una revisión en la parte interior, valora realmente el sacrificio de Cristo y está queriendo vivir como Cristo vivió en esta tierra, es una gran interrogante. No, y que a cada uno de nosotros también se nos hace un llamado muy particular a amar la verdad
y esta verdad es Jesús, como bien lo revela la palabra. Todo el conocimiento que el apóstol Pablo tenía en cuanto a esta vida en su tiempo, estar identificado como un gran intelectual, manejar gran contenido de lo que significaba el dominio del Antiguo Testamento en cuanto a el conocimiento de los profetas, sus escritos, así como también la historia del pueblo y su formación como un fariseo, y entender también su objetivo, su punto focal, para que todo lo que sea contrario a esto que él entendía, por lo cual fue formado, sea destruido. Por eso también fue un perseguidor de la iglesia cristiana de entonces. Y en su experiencia, lo que le hace entonces cambiar, lo que le hace tener una dirección diferente, es su encuentro personal con Cristo. Cuando nosotros vemos todo lo que pululaba en el ambiente, todo lo que estaba en esos tiempos en boga o con mayor interés, el amor a ese conocimiento, como bien decíamos, desde una perspectiva de la razón, de la lógica o los argumentos intelectuales, aunque no eran ajenas directamente a la preocupación éticas y moral de las personas, sin embargo, a la luz de lo que es el plan de salvación, de lo que es Dios, de lo que es su creación, totalmente es contraria, puesto que levanta en el hombre las pasiones bajas, lo dedica y lo esclaviza con otras ideas que pueden llevarse a sacar a Dios de plano, puesto que no nos interesa vivir una conducta ética, moral. Yo no ofendo a nadie, yo no maltrato, no robo, no mato. Lo que hago es que comparto socialmente, tengo conocimiento, estoy en un aire, en otra esfera, que me siento superior y capaz con todo lo que necesito. ¿Para qué yo necesito entonces a Dios? Eso es un desafío grande en una sociedad tan secularizada y corrupta. Poder presentar entonces de manera contundente un mensaje de Cristo significa que hubo una transformación y que entonces esa operación desde adentro hacia afuera se vio como uno de los mayores puntos favorables para que aquellos que escuchaban entonces puedan abrir el corazón por el poder y la influencia del Espíritu Santo directamente. El mensaje de la cruz es el tema que estamos iniciando en el día de hoy, y el pasaje de la Biblia que ya por supuesto hemos comentado bastante sobre ese pasaje bíblico. Estoy seguro que muchos se lo saben de memoria. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Dentro de los comentarios que hemos dicho, quisiéramos compartir con ustedes también el argumento que presenta la guía de estudio en su fase inicial. Cicerón, un escritor y orador romano pagano, había dicho al pueblo romano que mantuviera lejos de sus mentes la idea de la cruz como método de ejecución. Aunque Cicerón murió aproximadamente medio siglo antes de que naciera Jesús, su declaración ilustra el desprecio que los romanos sentían por la cruz. Ya habíamos comentado esto. Era para ello algo tan detestable que ni siquiera, señores, debían pensar en ello. Por el contrario, Pablo escribía: el mensaje de la cruz es poder de Dios. Para Pablo, la cruz es un instrumento de reconciliación entre Dios y el hombre. Efesios 2:16, Colosenses 1:20, el símbolo supremo de la humanidad de Jesucristo. Filipenses 2:8, y el lugar donde se saldó nuestra inmensa deuda. Colosenses 2:14. Amigos, dice la fase final de la guía de estudio lo siguiente: la cruz es la respuesta de Pablo a los problemas de Corinto. No hay que leer mucho 1 Corintios para darse cuenta de que le preocupaba mucho el importante tema de las divisiones de la iglesia. Pablo está tan perplejo que justo después de los saludos, 1 Corintios 1 al 1 al 3, la sección de acción de gracias es el primer tema que aborda. Y en esta semana, señores, nos vamos a concentrar en el poderoso mensaje de la cruz como respuesta a este problema y otras cuestiones ahí que se encuentra en la primera carta a los Corintios. Por eso,
los diferentes temas que estaremos abordando así rápidamente. El Evangelio de la Cruz. También, pastor, en esta semana estaremos tocando poder para quienes están siendo salvados. Así como un Mesías crucificado. Y estaremos cerrando nuestra semana con el tema Cristo, poder, sabiduría de Dios. Esos son los temas que estaremos abordando en la presente semana y nosotros ya hemos puesto ahí el argumento necesario para que podamos motivarnos e interesarnos en cada uno de estos temas que estaremos abordando en la presente semana, la lección número 2, que tiene que ver con ese tema de tanto interés, el mensaje de la cruz. Vamos a orar. Padre, agradecemos por tu infinita misericordia. Gracias por tu inmenso amor. Ahora que hemos repasado lo que significaba morir en una cruz, y Cristo tomó esa cruz siendo Dios, para que hoy podamos gozar de la esperanza bendita de tener un cielo nuevo, una tierra nueva, estar junto a ti. Esperamos cumplir justamente con la parte que corresponde por la gracia de Cristo y vivir siempre aferrado a esas promesas de que un día estaremos reinando contigo por toda la eternidad. Amén. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.